Bueno, mientras prepara el siguiente ponente es Carmelo Fernández. Bueno, Carmelo es un conocido de muchos sitios. Bueno, es grado universitario en seguridad y control de riesgos, máster universitario en prevención de riesgos laborales en 2 de sus especialidades. Además es máster universitario en Consueling e Intervención de Urgencias, Emergencias y Catástrofes por la Universidad de Málaga y desarrolla su labor profesional como investigador y doctorando en la Universidad de Málaga en Seguridad y Salud de Personal de Emergencias, además de impartir docencia como profesor de máster universitario en Consueling e Intervención en Urgencias, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga. También ha sido socio fundador y director técnico de la empresa Fores. Gracias, Carmelo. Gracias a ti. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización y a la Fundación Pau Costa que haya contado con nosotros y lo bien que lo hacen. No puedo dejar, voy a presentar un proyecto, no puedo dejar de agradecer a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la dirección del Infocan y de GEACAN, junto a FITAJ, UGT Estatal y al Ministerio de Agricultura, que hayan posibilitado, junto a todos los trabajadores que han participado, este estudio. Gracias a ellos pudimos empezar un camino que el único objetivo que tenía era el de mejorar la seguridad de los trabajadores en la extinción de incendios forestales. El nombre que le pusimos fue el que tenéis aquí y voy a intentar compartir con vosotros un poco no solo lo que son los datos técnicos de la investigación, datos que todavía no han salido definitivamente y por lo que no los vamos a ver, pero sí vamos a ver el estudio. Pero es importante ver cómo hemos llegado o cómo llegamos a decidir las cosas que hicimos. El proyecto partió de una propuesta de la empresa Fores, la conocéis, en extinción de incendios forestales y formación, que estaba trabajando en seguridad y pertenecía a la cátedra de la Universidad de Málaga y se le propuso el trabajar en la seguridad precisamente de este sector, de los incendios forestales. Estos serían los organigramas de las 2 fases que tuvo el proyecto. Una primera fase sobre personal de GEACAM, en la que lo promovieron la FITAJ y el Ministerio de Agricultura, y participaron, como no puede ser de otra manera, la Administración de esta comunidad y GEACAM. Y una segunda fase que se hizo sobre el personal de la Administración de la propia Junta de Castilla-La Mancha. El proyecto ha conseguido, mediante una sinergia, sacar cosas buenas frente a la seguridad. La colaboración de la universidad con la Administración y con la empresa de GEACAN ha permitido la realización de la investigación. La colaboración de la universidad con el Ministerio y el sindicato FITAJ-UGT, junto con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha permitido, con su financiación y apoyo, la realización del estudio. Y la colaboración de la universidad con la empresa Fores consiguió la creación de la línea de investigación, la presentación y coordinación de las entidades responsables del sector de una manera eficaz, el mantenimiento y garantía de la confidencialidad, parte importantísima en un estudio, y el análisis de datos adaptados al sector. Daros cuenta que aquí juntamos el mundo científico con la realidad de las emergencias. Pero vamos a verlo en 2 fases. Una cosa que fue la investigación previa y luego los datos del estudio. ¿Qué nos encontramos cuando empezamos a buscar cosas de seguridad en el sector? Pues nos encontramos sobre todo un enfoque simplista, en el que el recurso humano estaba más bien visto como una máquina, donde se le metía un sueldo y un mantenimiento con órdenes, equipos, etcétera, etcétera, y al que se le pide un rendimiento. Pero la realidad, como nos están diciendo los ponentes y nos seguirán diciendo los siguientes, no es así. La realidad es que las personas no estamos normalizadas por genética, por experiencia. La realidad es que necesitamos una serie de entradas, como es el sueldo, los equipos, las órdenes y normas, que sí que las necesitamos, que nos quitan la insatisfacción, pero que además, para poder funcionar, necesitamos los valores, las creencias, los factores motivacionales que van a hacer que estemos satisfechos dentro de esa organización, como ha expuesto la ponente anterior. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos trabajar con un contrato moral entre nuestro trabajo, nuestra organización y nosotros. Conseguimos el compromiso que hace falta para llevar un trabajo como son las emergencias y la implicación en la organización. Luego, ahora daremos paso a ver cómo la organización influye en nuestra seguridad, aunque es obvio, ¿no?
Así conseguiremos la seguridad y el rendimiento que necesitamos. ¿Qué es lo que nos encontramos a primera vista? Nos encontramos que la seguridad en nuestro mundo está dentro de la prevención de riesgos laborales y se enmarca pues, dentro de esos campos de conocimiento que podemos ver y dentro de 4 especialidades que son la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la ergonomía y la psicosociología y la medicina en el trabajo. Pero en nuestro campo, muchas de las herramientas que se utilizan en prevención de riesgos laborales dejan de tener eficacia. Lo que conseguimos en una empresa, como puede ser la modificación y el diseño del puesto de trabajo, el control del entorno, del ambiente, si hay químicos, pues los extraemos de nuestro entorno de trabajo. O la utilización de barreras en las emergencias, en los incendios forestales, no funcionan. Entonces empezamos a darnos cuenta de que si, por ejemplo, en la ergonomía no podemos cambiar la silla, ¿qué nos queda? Pues nos queda precisamente a lo que nos dedicamos en el proyecto, al factor humano. El factor humano pasa a ser no solo un elemento que introduce inseguridad en el sistema, sino pasa a ser una de las grandes herramientas que tenemos para luchar por la seguridad dentro del sistema. ¿Qué nos encontramos cuando hacemos, voy a hacer extractos, es normal, en 45 minutos, de cosas que nos fuimos encontrando? Pues la diversidad que tenemos de actos peligrosos que hacemos. Si nos damos cuenta, en la clasificación tienen diferente origen y los tenemos que tratar de diferente manera. Y eso ya empieza a complicarnos, porque no es lo mismo cómo vamos a tratar en seguridad los deslices y los fallos de atención o actos intencionados como puede ser un sabotaje. Y en todos ellos las organizaciones y los individuos tenemos que trabajar. Nos vamos a encontrar también, Rison ya lo ponía en el modelo de queso suizo, errores no solo directos, que suele ser donde nos solemos quedar, sino unos errores que se llaman latentes, que vienen ya incorporados en el diseño o en las decisiones de la alta esfera. Rison explicaba que cada organización tiene una serie de barreras y que para que haya un accidente y pueda pasar la trayectoria de oportunidad de ese accidente, hace falta numerosos errores dentro de cada una de las barreras. ¿Qué nos encontramos más dentro de las organizaciones? Pues que quien decide normalmente no sufre las consecuencias. Eso implica que la seguridad tiene como 2 puntos de vista diferentes, de arriba abajo y de abajo arriba. Y eso va a hacer que se modifique todas las percepciones de seguridad de una organización. Y lo tenemos que tener en cuenta. Los americanos lo llaman extremo romo y extremo afilado. ¿Qué nos encontramos más? Nos encontramos cosas que no nos habían preparado para ello. Las emociones, cuando yo empecé en el trabajo, eran algo que más valía dejarlas fuera y, sin embargo, se está comprobando que son la base de casi todo y, por supuesto, de la seguridad. 2 ejemplos claros que tenemos que tener en cuenta son las competencias emocionales. Necesitamos entender nuestras emociones y saber gestionarlas, pero es que necesitamos entender las emociones de los demás y también gestionarlas. Si sumamos a eso que en la comunicación no podemos dejar de emitir emociones, tenemos que entender la comunicación como la electricidad y el magnetismo. Es indivisible lo que queremos decir cognitivamente de lo que transmitimos emocionalmente. Y eso tenemos que empezar a trabajarlo y entender su aplicación en la seguridad y cómo influye sobre la seguridad de los trabajos. Otra de las cosas que nos encontramos es que cómo conseguimos que se haga un trabajo seguro a gran escala. Pues hace falta 3 pasos en las personas y en los trabajadores. Que podamos hacerlo, que sepamos hacerlo y que queramos hacerlo. Entonces, si os vais dando cuenta, según íbamos avanzando en la investigación, se nos complicaba el tener ni siquiera la idea de lo que era la seguridad y el factor humano con ello. Todas las estadísticas y todos los estudios dicen que sobre el 80% de los accidentes hay una implicación de factor humano. Imaginaros la importancia que se nos da en la seguridad. Entonces, ¿qué es la seguridad y cómo podíamos entenderla? Pues seguimos profundizando e intentando ver ciertas cosas que otros científicos ya habían aportado y otros técnicos, y nos explicaban que la seguridad es subjetiva. Tiene un apartado subjetivo y otro objetivo. Ya empezamos a seguir complicando la cosa. La seguridad para cada uno de nosotros es diferente, en el mismo hecho y en el mismo sitio. Nos decía en la pirámide de Maslow que la necesidad está justo por encima, la seguridad está justo por encima de las necesidades fisiológicas. Es algo
que necesitamos como seres humanos. Nos vino un término nuevo a decir que para que tuviéramos una seguridad plena necesitamos una seguridad económica, una seguridad alimentaria, una seguridad de salud, una seguridad medioambiental, personal, comunal y política. Y cuando empezamos a analizar todos los datos, solo encontramos un término que acumulara la cantidad de interacciones que encontrábamos. Y fue en la biología, donde encontramos a John Moore en el concepto de ecosistema, donde nos dice que cuando intentamos seleccionar algo de entre todos los demás, nos encontramos con que está liado a todo lo demás. Y en la seguridad, cuando intentamos analizarla, tenemos que tener en cuenta no solo el hecho que estamos analizando, sino todo lo que le rodea. Así tenemos, por ejemplo, que una organización está totalmente relacionada con el ambiente, con el tiempo, con los procesos, con las normas, con la gestión de emociones, con la gestión de equipos. Empezamos a encontrarnos un mare magnum que queríamos ponerle un nombre y apellidos, por decirlo de alguna manera, antes de lanzarnos a hacer lo que luego fue el estudio de campo. Encontramos en la teoría cibernética lo que se llama el bucle de retroalimentación, que no quiere decir ni más ni menos que cuando yo hago una acción, su influencia sobre la seguridad vuelve a cambiar la situación en la que nos encontrábamos. La salida influye sobre la entrada del sistema. Pero es que además, si en la seguridad las acciones pueden ir a favor o en contra de la seguridad, entonces eso complicaba todavía más el entendimiento de la seguridad. Quiero transmitiros que cuando se habla de seguridad tenemos que cambiar el concepto simple que tenemos e ir entendiendo todas estas series de factores. Y cuando estudiamos uno, demarcarlo claramente antes de empezar. Uno de los conceptos que nos atrajo dentro de esta teoría fue el concepto de autoorganización, porque nos sentamos, vimos tantas cosas que nos podían matar, tantos problemas, que dijimos, ostras, ¿cómo estamos vivos? ¿Cómo las personas y los seres humanos estamos vivos? Y entonces nos dimos cuenta que hay otra teoría, el caos, la cibernética, que empiezan a hablar de autoorganización. Y entonces nos damos cuenta, si os analizáis vosotros mismos dentro de vuestro trabajo, que cada uno de nosotros ha generado un sistema de autoorganización de la supervivencia. Individualmente cada uno de nosotros ha aprendido y se ha formado un sistema propio para poder sobrevivir. Pero si nos damos cuenta, nuestra raza lo que ha hecho es luego generar un segundo sistema de autoorganización con los equipos. Nosotros nos juntamos con nuestro equipo, nos hacemos más seguros mediante un sistema que se autoorganiza. Y si nos damos cuenta, luego hemos pasado a las organizaciones. Nuestra organización nos protege y la complementamos. Y luego un paso más que sería la sociedad. Esto es muy importante porque en una organización, si nosotros damos una orden y esa orden va en contra del sistema de autoorganización que tiene la persona para sobrevivir, por muy cierta que sea, va a haber un choque. Y eso precisamente en seguridad es lo que intentamos evitar. Para seguir complicando el asunto, ¿qué es lo que pasa? Que cada uno de esos niveles se interrelaciona con todos los demás. O sea, el individuo influye sobre la organización sobre el equipo sobre el individuo, las organizaciones sobre la sociedad. Y además de todo esto nos encontramos, que ya lo decía la teoría Gestalt, que tenemos que entender propiedades emergentes que si cogemos trozos, si miramos individuo a individuo, no podremos, por ejemplo, sacar. No vamos a saber qué va a hacer un equipo porque estudiemos a cada uno de sus individuos. El cerebro humano ya lo utiliza. Tenéis ahí dos dibujos. En el dibujo amarillo y azul, cada una de esas cosas es cuadrada y todas las líneas son paralelas. En el segundo dibujo hay 9 delfines. Normalmente un adulto no suele ver los delfines. O en un cuadrado no es lo mismo un dibujo que otro. ¿Qué quiere decir? Que aparte de analizar cada una de las situaciones, tenemos que estar pendientes también a las propiedades emergentes de cada uno de los grupos, de cada una de las situaciones. Eso, por ejemplo, se ve muy bien en el clima. ¿Qué es lo que pasó y que no abrió una línea de investigación? Creemos que la mejor manera de enfocar la seguridad va a ser definirla como un sistema complejo. Os invito a que profundicéis, no es el caso de esta charla, en el cual podamos integrar y tener un lenguaje común todos los que trabajamos dentro de la extinción de incendios forestales e inclusive dentro de las emergencias, incluyendo clima, seguridad, etcétera, etcétera. En este caso, si definiéramos así la seguridad, nos encontraríamos con un nivel
el primer nivel, el primer sistema, que sería el individuo. Y a ese nosotros lo hemos definido con 3 subsistemas, que sería un subsistema fisiológico, uno cognitivo y uno emocional. Si os dais cuenta, no podemos definir ninguno de esos 3 sin definir los demás. Y si estudiáramos la fisiología por un lado, nuestra mente por otro y las emociones por otro, no sabríamos lo que vamos a hacer. Por eso creemos que la línea de los sistemas complejos va a ser una de las que nos ha aportado este estudio para seguir la investigación. A raíz de todo esto decidimos centrarnos en el trabajo de campo que vengo a presentaros por encima sobre la seguridad a nivel del individuo, lo que es el estudio de campo que se realizó en esta comunidad autónoma. El estudio ha sido un estudio intensivo para definir líneas específicas. Como no había nada escrito, lo que intentamos hacer es un estudio amplio del cual luego poder extraer cosas, ver qué funcionaba y qué nos daba datos y qué no. Lo que hicimos fue medir una serie de características individuales y luego algunas organizacionales a través de los riesgos psicosociales. Los objetivos del estudio fueron la mejora de la seguridad profesional, ampliar los conocimientos científicos sobre el factor humano implicado en la extinción forestal, la mejora de la cultura preventiva, tan importante, y describir el clima de seguridad laboral del colectivo de extinción de incendios en relación a los factores psicológicos y de carácter psicosocial. En lo específico encontramos analizar el posible papel de los principales factores de personalidad en relación al comportamiento y el clima de seguridad laboral. Valorar la asociación entre la resiliencia, los factores sociodemográficos e inteligencia en el personal integrante en los dispositivos. Describir los factores de riesgo psicosocial que presenta el colectivo. Explorar y detectar posibles factores protectores que incrementen la seguridad y disminuyan la probabilidad de accidentes. Y ser capaces de ampliar el lenguaje técnico común, también importante para poder hablar entre nosotros. ¿Cómo se ha desarrollado este estudio? Pues se hizo una investigación sobre el factor humano, de la cual os he puesto una parte, y también sobre las herramientas de medida que teníamos a nuestra disposición. Se hizo una revisión bibliográfica, un análisis de la situación actual y una aportación por profesionales. Se seleccionó una serie de materiales y de ahí lo que intentamos fue, bajando el nivel del lenguaje, hacer un manuscrito que hiciese partícipe a los trabajadores que se juegan la vida y a los que gestionan la vida de esos trabajadores de lo que era el factor humano. Y se hizo un manual que ahora presentaré. Y luego se le pasaron una serie de herramientas y test a los trabajadores de esta comunidad para conseguir resultados. ¿En qué? Que tengan un impacto social en la mejora de la seguridad a través de la divulgación, formación y profesionalización, indicaciones para la mejora de la seguridad y base para estudios científicos que os puedo decir que empiezan, aún no terminando los datos, a aparecer. En el manual, ¿qué os presentamos? ¿Es un manual que no tiene todo? No, pero sí es verdad que queríamos dar un toque de atención en la línea de estas mismas jornadas. Hicimos una primera parte de teórico-documental, donde expusimos en un bloque primero unos conceptos generales, en un bloque segundo aspectos individuales, el factor físico, la personalidad, emociones, esquemas mentales e, importantísimo, las creencias y los valores. En un tercer bloque los aspectos grupales, comunicación, grupo, equipos de trabajo y liderazgo, que no han hablado hoy. Y en un cuarto bloque los aspectos organizacionales, comunicación en la organización, factores psicosociales, riesgos psicosociales, recursos humanos, pero no quisimos quedarnos aquí. ¿Por qué? Porque la teoría está muy bien, pero necesitamos aprender a aplicar ciertas cosas que nadie nos ha enseñado ni siquiera que existían. Entonces hicimos una segunda parte, un bloque de afrontamiento práctico, donde incluimos cómo afrontar la inteligencia emocional. Bueno, brochazo, autoestima, toma de decisiones, trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, resolución de conflictos, resiliencia o gestión corporativa de la seguridad. Ese libro, ese manual, lo podéis descargar cuando queráis de la página incendiosforestales.com. En la investigación en sí, ¿cómo se ha realizado? Este estudio se realiza, como no puede ser de otra manera, según la normativa vigente, tanto en investigación como en la protección de datos. La metodología, la extensión del estudio ha sido en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y GEACAM. Se eligió porque era un sistema, un plan y una comunidad muy representativo de este sector. El número de trabajadores
que fue adecuado científicamente fue de 325, sobre el 23-24% en GEACAN, y en la segunda fase 215 profesionales de la Administración que participaron para conseguir este proyecto. El criterio de inclusión que se siguió fue los sujetos cuya demarcación territorial de intervenciones fuera correcta y dieran su consentimiento informado. He de agradecer a todos los trabajadores porque todos participaron gratuitamente exponiéndose al esfuerzo y al tiempo necesario para realizarlo. De hecho, hubo compañeros que, no siendo llamados, vinieron a realizar el estudio. El muestreo ha sido por cuotas sobre cada una de las provincias y, como es lógico, se ha hecho una submuestra proporcional en cada una de las provincias. ¿Cuál fue las líneas que nos guiaron en el trabajo de campo? Como no puede ser de otra manera, la transparencia, informando a los agentes implicados, la dirección, representantes de los trabajadores y los propios trabajadores, la participación, fomentando la participación en los trabajadores en su propia seguridad y la de la organización, la seguridad laboral, garantizando la confidencialidad en todo el proceso de recogida. De hecho, en el mismo día que se terminaban de hacer los test, ya era imposible saber quién había realizado la batería, y la mejora, fomentando una mejora de la seguridad mediante la motivación. ¿Qué test incluimos en el estudio? Pues hicimos, después de muchas vueltas, incluimos un test de personalidad que se llama el Big Five. Todos son test homologados, por decirlo de alguna manera, o de base científica. Un test de motivación, que es muy difícil, la verdad, de medir esa variable, que se llama MPS. Un test de inteligencia emocional, la escala TMMS24, la inteligencia general, PMA, la resiliencia, conocimiento y biográfico, realizados por la propia universidad. Y en variables externas incluimos el de riesgo psicosocial del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Por ver las variables que, para hacernos una idea del estudio por dónde va, el test de personalidad nos va a medir los 5 grandes: la energía, la afabilidad, el tesón, la apertura mental y la estabilidad emocional de cada uno de los trabajadores. El de las motivaciones, que es, digamos, uno de los conceptos más difíciles de coger, se basa en 6 factores: aceptación e integración social, reconocimiento social, autoestima y autoconcepto, autodesarrollo, poder y seguridad, que se suponen que son los motivadores de nuestro comportamiento, y los componentes de estos factores: la activación motivacional, la expectativa, la ejecución, los incentivos o la satisfacción. De todo esto os podéis poner en contacto con nosotros o tenéis documentación en Internet. Dentro del cuestionario de inteligencia emocional, y creo que es uno de los primeros estudios que se hace a nivel mundial integrando la inteligencia emocional, nos encontramos o medimos la atención a los sentimientos, la claridad emocional y la reparación de emociones. Una de las primeras conclusiones cuando nos juntamos el equipo de investigación fue que casi seguro uno de los pasos siguientes va a ser adaptar los test de inteligencia emocional al sector donde estamos trabajando. La escala de resiliencia, digamos que es el proceso de adaptación positiva ante la adversidad que tienen los trabajadores. Era interesante ver si los trabajadores de incendios tenían una resiliencia mayor o menor que los demás trabajadores, y también luego ver cómo se relacionaba dentro de nuestros trabajadores con otras variables. ¿Qué es lo que se mide en la resiliencia? Las competencias meta alta y tenacidad, la confianza en los instintos, las interacciones estables, aceptar el cambio, el control y la influencia espiritual en cada uno de nosotros. Se incluyó también el test de actitudes mentales primarias, que nosotros hemos puesto antes como inteligencia general. En él se le puso a los trabajadores, se le evaluó la capacidad de comprender y expresar ideas con palabras, para imaginar y concebir objetos en 2 o 3 dimensiones, para resolver problemas lógicos, comprender y planear, la capacidad de manejar números y conceptos cuantitativos y la capacidad para hablar y escribir sin dificultad. Y ya como uno de los últimos de gran peso, se introdujo el de factores psicosociales. Este test ha tenido muy buen resultado en el sentido de que científicamente nos está aportando muchísimo, pero además cumplió uno de los objetivos que nosotros queríamos, que era aportar a la organización y a las organizaciones que nos apoyaban medidas de mejora de la seguridad y un chequeo de su propia organización. Entonces, este test lo que hace,
no solo es medir las variables que veis aquí, que voy a leer, sino también se pueden extractar numerosas conclusiones de los ítems propiamente dicho que tiene el test. Bueno, las variables que se miden a nivel general son el tiempo de trabajo, la autonomía, la carga de trabajo, las demandas psicológicas, la variedad de contenido, la participación y supervisión, el interés por trabajador y la compensación, el desempeño de rol y las relaciones y apoyo social. Es verdad que en la búsqueda de un escáner de riesgos psicosociales dentro de una organización nos dice un poco bastante cómo se encuentra nuestra organización dentro de lo que es el factor humano. Y es, digamos, una herramienta muy positiva para las empresas y la administración. Luego hicimos un cuestionario biográfico, como no puede ser de otra manera, para cruzar todos los datos, en donde incluimos el sexo, estado civil, número de hijos, provincia, el nivel de estudio, el tiempo de trabajo, el tipo de contrato, la incapacidad, la accidentabilidad y las cargas familiares. Y un cuestionario de conocimientos de 30 preguntas sobre incendios forestales y seguridad, no una cosa y otra, que era un tipo test de 30 preguntas con 3 respuestas en cada uno. ¿Qué es lo que los datos han salido ya, los datos directos, y estamos ahora en lo que sería la segunda fase, que es cruzar cada una de las variables con las demás? Si os dais cuenta, para esto es complejo porque en cada una de las variables trabaja un grupo de especialistas diferentes. Y entonces tenemos que trabajar, juntarlas para ver dos cosas principalmente. ¿Cuál es el perfil de los trabajadores de incendios forestales? Y otra, ver si podemos conseguir herramientas para mejorar la seguridad a través de estos análisis. Y sobre todo promocionar líneas de investigación que puedan mejorar la seguridad del sector. El estado actual, los datos de análisis general, como ya he dicho, ya se están extrayendo. Gran parte de los datos útiles para las entidades participantes ya han sido transmitidos a ellas y se les juntó una propuesta de recomendaciones de mejora a las organizaciones que han participado. Se está iniciando actualmente el proceso de publicación, por lo que no podemos, hasta que no se publique, exponer los datos, que es lo que a mí me gustaría. Y se han abierto varias vías de investigación, como he comentado, a partir del trabajo, y esperamos que se abran algunas más. No puedo más que terminar agradeciendo a cada una de las personas que han hecho posible esta investigación, agradecérselo y agradeceros a vosotros que me hayáis escuchado así a última hora de la mañana. Gracias. Buenas, pasamos a algún turno de pregunta. ¿Hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta a Carmelo? Bien, buenas tardes y gracias por esta presentación. Yo tengo una pregunta. Cuando yo doy curso básico, lo primero que yo digo es nunca exceda la confianza a la seguridad. ¿Ustedes han estudiado eso? Porque los accidentes generalmente ocurren cuando uno excede la seguridad. Me explico, se sobreconfía de un evento o no prevé por estar confiado en su capacidad o en los años de experiencia. Por eso es que yo siempre digo, nunca se confíen porque ni un incendio es igual en una misma zona ni nada se parece a lo que antes ustedes han visto. Sí. Si te acuerdas un poco, aunque he sido muy rápido y lo siento, decíamos que la seguridad tiene un alto contenido subjetivo. Entonces, la realidad es que eso hay que trabajarlo. Realmente en la seguridad no nos encontramos con normas, límites o definiciones que sean estáticas, sino en la seguridad lo que tenemos que conseguir es que cada una de las personas sea capaz de hacer una autogestión de su seguridad y que lo haga minimizando la subjetividad. Imposible de hacerla desaparecer, pero minimizando. Muchos profesionales de la seguridad en incendios forestales han incluido un término. ¿Me permite la libreta? Sí, se me había olvidado. El término incertidumbre. Y hacen mucho hincapié en que los mandos tienen que hacer frente a la incertidumbre para conseguir la seguridad. Totalmente de acuerdo. Pero al igual que en la sociedad se necesita cada vez un sistema de autoprotección donde cada uno participe, no podemos olvidar en incendios forestales que la seguridad necesita de la participación de todos.
y la incertidumbre tenemos que aprender cada uno individualmente a gestionarla. Y, por supuesto, recordando a la ponente anterior, tenemos que conseguirlo a través de la gestión del conocimiento dentro de nuestras entidades. Tenemos que aprender todos de todos y hacer partícipes desde el último de los bomberos hasta el primero de los directivos. Y tenemos que entendernos, porque os tenéis que dar cuenta que quien dirige normalmente no sufre y la seguridad es subjetiva y participan mucho las emociones. Entonces necesitamos entendernos en toda la escala para poder dar una respuesta. Si no, seguiremos teniendo choques y generando disfunciones que nos llevarán a la inseguridad. No sé si te he contestado. Muchas gracias, Carmelo. Vamos a continuar.